todas estas manifestaciones que terminaron, hay que decirlo, de manera violenta, que dejaron 11 personas heridas. 17 Pues personas encapuchados serán atacaron a la judicializadas. fuerza pública. Comenzaron las protestas en diferentes ciudades de Colombia por el descontento de los ciudadanos, resultado de las políticas económicas y sociales del gobierno de Iván Duque. Las protestas se desarrollaron de forma intermitente hasta finales de febrero de 2020. Entonces, en marzo llegó una pandemia provocada por el COVID-19. Una enfermedad infecciosa que se transmitía por el contacto directo con una persona infectada. Las calles estaban vacías. Todos los gobiernos del mundo tomaron medidas de cuarentena para evitar la expansión del virus. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Aún en pandemia, el gobierno de Iván Duque propuso una reforma tributaria. Esto desató el descontento reprimido en los ciudadanos. La gente salió a las calles para mostrar su inconformidad y luchar por las carencias que la pandemia había acentuado. Eso, entre otras cosas, diferenció este paro, la gran participación de diversos sectores. Esta movilización fue plural y multitudinaria. Campesinos, obreros, estudiantes, personas afro, integrantes de la comunidad LGBT, indígenas, todos unidos en pro de sus necesidades y el bienestar general de una nación. Fue un paro característico porque, a pesar de que la pandemia restringía la salida de las personas, millones de colombianos decidieron ir a las calles a protestar. La unión y empatía fortalecieron cada acción. Existía un sentir común. Las calles se inundaron de arte. Las voces se plasmaron en los muros de las ciudades y le dieron un sentido diferente a la movilización. Los mensajes de las paredes identificaban a unos y generaban empatía en otros. Los murales y grafitis unificaron, generaron sentido y además dejaron huellas que permitirían contar esta historia. Ante las circunstancias extremas que la pandemia trajo consigo, la única opción para muchas personas fue salir a las calles y alzar la voz para buscar la validación de sus derechos. El paro tocó a todas las personas, tanto a las que marcharon como a las que no. La gente se enfrentaba a una situación compleja, salir a pesar del riesgo de contagiarse. El miedo era un sentimiento común y constante. Esta movilización fue particularmente violenta. Los choques entre los ciudadanos y la fuerza pública desencadenaron difíciles escenarios. La presencia mediática caracterizó este paro, lo que también permitió un avance en la democratización de la información. Las redes sociales facilitaron la difusión de los eventos minuto a minuto de las protestas, algo nunca antes visto. Hubo diferentes maneras de abordar lo que ocurrió. La diversidad de puntos de vista hizo que el concepto de verdad se pusiera en crisis.
A raíz de esto, los medios independientes tomaron fuerza en Colombia para contrarrestar la historia de los medios oficiales. Las nuevas tecnologías de la comunicación y el tratamiento periodístico de la información que se da dentro de ellas, además de eso, el aprovechamiento y la democratización de la información que estas cosas permiten, no solamente reestructuraron la forma en cómo la gente piensa y la forma en cómo la gente maneja la opinión pública dentro de las nuevas tecnologías, sino también que reestructuró los esquemas que constituyen la sociedad física y material. Y eso ocurrió en el 2021 en Colombia. La forma en cómo se asumió y ejerció la comunicación alternativa nos logró a nosotros ver y hacer explícita la confrontación y la disputa comunicacional y en ese orden de ideas ideológica que existe en este país. Solo el hecho de que la visión que tuviéramos de las protestas fuera violenta, habla mucho de cómo el gobierno y los medios querían evitar que nosotros protestáramos. La variedad de puntos de vista hizo que los colombianos pusieran en conflicto el concepto de verdad. La difusión de la situación del país se dio a gran escala, tanto que llegó a medios internacionales que visibilizaron la realidad y ayudaron a que ONGs y organismos interamericanos pusieran la vista sobre Colombia. Algo que estuvo muy presente en este paro fue el arte en diferentes formatos. Cánticos, ritmos que retumbaban en los tambores, performance y grafitis, consignas que se plasmaron en las paredes, gritos que no salían de la boca sino de las manos. Un graffiti es más que un rayón. Al igual que las ideas, los muros están en disputa. La magia de este arte está en la ilegalidad. Su esencia es incomodar, cuestionar, retar a algo o a alguien. En medio del paro, la rabia y la indignación se vieron reflejadas en los muros de las ciudades que, plagadas de grafitis, comenzaron a cuestionar cada una de las cosas que sucedían en el país. Experiencias se quedaron en ritmos, amigos, vivencias, mirar hacia atrás, cantarle un lugar donde todo es real. Comentan las personas que mi barrio está perdido, yo que vivo aquí metido les podría comentar, aportar, nada más escucharán la El realidad. 3 de mayo, un colectivo de artistas hizo un graffiti en el deprimido de San Juan con la 80, un lugar estratégico dentro de Medellín, ya que conecta 4 de sus comunas. Fue allí donde se plasmó la frase «Estado asesino». En la noche del 8 de mayo, miembros del ejército taparon el graffiti. Que el Estado como tal sea directamente el que borre un mensaje que el pueblo con sus recursos expresó en un megamural, tiene un mensaje directo de que no les importaba en ese momento lo que estaba pasando. Es una representación simbólica de lo puro, de lo limpio, y en cambio la contraparte ensucia. Y nosotros somos los que venimos de la suciedad, y a nosotros es a los que se nos ha ensuciado, mientras que los otros somos los limpios y somos los que los vamos a limpiar a ustedes. Esa representación simbólica, que obviamente es subyacente, nos predispone a nosotros a no solamente ver el arte como una disputa política, sino asumirla como una disputa política. Luego de este intento de censura, el colectivo de artistas repintó el muro con la frase «El pueblo no se rinde, carajo», demostrando que el paro continuaba. Esto es una muestra de que un muro en disputa no representa solo el muro, sino también las ideas y las voces de un pueblo. Cuando se borra o se pinta un mensaje, se están tapando también las intenciones y las luchas de quienes lo hicieron. No hubiera sido por el pueblo mismo que se veía, digamos, representado en esos megamurales, no se hubiera tampoco logrado algo, porque los artistas por sí solos pues no lo hubieran tampoco podido lograr. Entonces ahí hay un tema de unión muy importante, porque se ve cómo el pueblo se identificaba con ese arte que se estaba plasmando ahí. Un graffiti no es solo significante para el grupo de personas que lo hizo, sino que puede representar un sector muy grande de la sociedad.
Esta muestra artística es un signo muy potente, capaz de hablar y crear significados para quien lo observe. Los mensajes y los colores que se extendían por los muros más grandes de las ciudades gritaban en silencio y se posaron en boca de todos. Las luchas pudieron visibilizarse y generar sentimientos comunes, el deseo de justicia, la juntanza y la empatía. La unión fortaleció el paro y permitió generar un cambio no solo momentáneo, sino también en el futuro del país. Los vínculos generados entre los participantes del paro lograron unificar a distintos sectores de la sociedad, incluyendo a grafiteros, oficio que hasta entonces se caracterizaba por la competitividad. La movilización fue una excusa para que artistas de todos los orígenes se reunieran alrededor del graffiti. El arte permitió difundir las ideas de la movilización. A través de lo digital se conocieron distintas muestras artísticas que permitieron a las personas conectarse con las causas del paro. Posiblemente no se había visto tal acogida a lo artístico en una movilización social en Colombia. El arte es algo fundamental en las movilizaciones porque le da un significado, le da un trasfondo, no solo a personas marchando sin fin y cansadas, sino que le da el trasfondo de que hay vida dentro de la movilización, hay arte, hay inspiración, hay un sinfín de visiones, pero todas van hacia el mismo camino. El arte era también una invitación a la reflexión entre tanto caos y preocupación. Los esfuerzos de los artistas denunciando las problemáticas que el país estaba atravesando sirvieron también para construir memoria sobre nuestro pasado y reflexionar sobre nuestro presente y futuro. Las obras en esta movilización tuvieron tanta fuerza que, en compañía del clamor popular, pudieron resignificar espacios, como lo fue el Parque de los Deseos, un lugar apropiado por las personas para unirse alrededor de una nueva manera de nombrarlo, el ahora llamado Parque de la Resistencia. El paro permitió crear propósitos comunes y transformar ideas. La gente dejó de asistir a las calles, el paro cesó. Duque terminó su mandato y Petro lo sustituyó, dando lugar al primer gobierno electo de izquierda en la historia de Colombia. Algunas de las consignas de la movilización fueron escuchadas y otras olvidadas. Sin embargo, no fue en vano todo el esfuerzo de las personas que perdieron el miedo y salieron a alzar la voz, a escribir historia. Hoy, las calles se vaciaron y muchas de las causas por las que entonces se abogó quedaron olvidadas. Después de un año, el paro se ve como un asunto lejano. Aquellos tiempos de cánticos y violencia son ya pasado. Los colores permanecen en los muros, son lo que hoy cuentan parte de la historia de lo que pasó. Es el arte, los rastros de gritos callejeros, los que persisten como los vestigios tangibles de la movilización. Ahí se encuentra esa grafía a perseguir, para hacer una reconstrucción de la realidad de un paro que dejó huella. Eso es el graffiti, las voces que quedan. Como no se puede, ellos dispararon balas al que pintaba pared. Nosotros seguimos firmes en las marchas y en la red, porque moverán a uno pero a todos no nos mueven. Y que sientan el rigor de los paisas y caleños que salieron sin temor, de los rolos que pelearon bajo la lluvia y el sol, porque mi gente no olvida, ya no nos pidan perdón. Fuck, check, métrica fría, man. G, MBZ Pri, yeah, doble porción G. Aquí mi gente no olvida a papá, hijos de puta.